Una de las propiedades químicas del suelo que es importante tener en cuenta para realizar un correcto diagnóstico y analizar a nivel de laboratorio está relacionada con la reacción química del suelo o lo que se conoce normalmente como el pH del suelo. Tengamos en cuenta que la escala del pH va de 0 a 14. El punto intermedio, es decir, 7, significa que tenemos un pH neutro, y cuando los valores están por debajo de 7, es decir, desde 7 hacia 0, el suelo se torna cada vez más ácido, ¿sí? Y en la medida que aumenta por encima de 7 y se aproxima a 14, el suelo tiene una reacción alcalina. Para que ustedes lo puedan relacionar con otras sustancias que normalmente utilizamos, por ejemplo, el jugo de un limón estaría dentro de una reacción ácida, mientras que una solución de bicarbonato de sodio sería alcalino, que por ejemplo utilizamos una solución de bicarbonato de sodio cuando tenemos cierto problema de acidez a nivel estomacal. ¿Se comprende? Perfecto. Entonces, el tema de la reacción química del suelo es muy importante a tener en cuenta porque nos vamos a encontrar con diferentes comportamientos de los distintos cultivos agrícolas. Por ejemplo, el cultivo de la papa se adapta muy bien a un suelo relativamente ácido, cuyo pH varía entre 5 y 6. Mientras que otros cultivos, como el caso del trigo, para la producción de granos, que luego se destinaría para la elaboración de harinas, se comporta como un cultivo que, digamos, le gusta más bien los suelos tirando a la neutralidad. Tiene buen comportamiento productivo con una variación de pH que va de 6 a 8. Mientras que otros cultivos, como el caso de la alfalfa, que también se produce mucho tras la sierra, con el objetivo de ser aprovechada directamente por los animales, o bien se destinan para cortes de alfalfa, cuyo forraje se elabora ya sea fardos o rollos para comercializarlos de esa manera, le gusta más bien un suelo neutro a ligeramente alcalino, es decir, cuyo pH varía entre 7 y 8. Y en el caso del cultivo de maíz, también otro cultivo muy importante en la zona para la producción de grano, que va a ser destinado para consumo animal o también humano, se comporta muy bien con un rango más amplio de pH, ya que se adapta tanto a suelos de pH 5.5 hasta 8. Entonces, el valor del pH es relativamente importante porque por un lado vamos a definir qué cultivos agrícolas o bien hortícolas se adaptan de acuerdo al rango del pH que se encuentre presente en el suelo. Pero otra propiedad muy importante es que la variación del pH del suelo directamente determina la menor o mayor disponibilidad de nutrientes, como ustedes lo pueden apreciar en una de las filminas que hemos compartido. Presten atención que en la medida que el pH baja de 7 hacia 4, disminuye la disponibilidad de prácticamente la mayoría de los nutrientes, como el nitrógeno, el fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio. Entonces, es muy importante definir esta propiedad química del suelo, porque si bien, fíjense qué interesante, la papa se adapta a pHs ácidos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Los suelos de tras la sierra,
de la zona de San José, San Vicente y Los Cerrillos presentan una reacción ácida porque su pH se encuentra entre 5 y 6, donde se adaptaría al cultivo de la papa. Pero como desventaja es que en este rango de pH nos vamos a encontrar con una menor disponibilidad de minerales. Eso significa que tenemos que agregarlo de manera natural si nos proponemos desarrollar un enfoque ecológico. Lo que se hace habitualmente en la zona, el productor papero que produce de manera convencional, cubre las necesidades nutricionales del cultivo de la papa echando mano a los abonos químicos, es decir, utilizando fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, pero elaborados de manera artificial. Se tratan de sales minerales sintéticas producidas en forma industrial y sabemos perfectamente que son nocivas en el mediano y largo plazo en el suelo, porque justamente el uso excesivo de estos fertilizantes artificiales tienden a acidificar el suelo y con ello entramos en un círculo vicioso, ¿sí? Porque un suelo más ácido significa más pobre en nutrientes. Pero la agroindustria le conviene, porque de esa manera el productor se ve obligado a destinar importantes sumas de dinero para la compra de los fertilizantes artificiales. La propuesta desde la agroecología es sustituir los fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos o bien utilizando tecnologías de procesos como, por ejemplo, diseñar una correcta rotación de cultivos de tal manera que con los residuos de las cosechas, es decir, una chala de maíz, al incorporarla al suelo, me va a permitir que el pH del suelo tienda hacia la neutralidad, es decir, hacia un pH 7. De esta manera, muchos de los nutrientes que estaban faltando se tornan disponibles. Así que esa es una estrategia que vamos a comentar en los próximos audios. Es decir, mediante la incorporación de materia orgánica al suelo, tratamos de equilibrar el pH de los mismos y mejorar la fertilidad química de tal manera que aumenta la disponibilidad de nutrientes para lograr excelentes cosechas, tanto en cantidad como en calidad.